En la evaluación de hoy vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial mediante un sistema de ecuaciones x y y un cambio de variable. Tenemos una ecuación que está de esta manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar los valores de modo que nos quede así, para que al igualarlo nos quede dy sobre dx. Después aplicamos nuestro sistema de ecuaciones, el cual va a consistir de una suma. Para poder anular algunos valores, vamos a multiplicar todos los valores de arriba por menos 2, lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Menos 2 por 2x nos va a quedar menos 4x. Menos 2 por más 5y nos va a quedar menos 10y. Y menos 2 por más 1 nos va a quedar menos 2. De este modo ya podemos hacer la unidad en 4x, de modo que se cancela. Y al final, tras hacer la suma, nos va a quedar algo así: menos 9y más 3 igual a 0. Para poder sacar y únicamente hacemos, pues, lo único que vamos a hacer es cambiar de posición algunos valores para poder despejar a y. Tenemos menos 9y menos 3 igual a 0. Y pasamos a 3 del otro lado. De pasar restando va a pasar sumando. Y tenemos que menos 9y va a ser igual a 3. Después, para poder despejar y, vamos a pasar a menos 9, y de multiplicar va a pasar a dividir, y de menos va a pasar a más. Lo que nos va a quedar al final, y va a ser igual a menos 3 sobre 9. Y dado que podemos simplificar, nos va a quedar y va a ser igual a menos 1/3. Para sacar x únicamente tenemos que sustituir. En este caso solo vamos a sustituir a y por la ecuación de abajo. En la ecuación de abajo, sería 4x más menos 1/3 menos 1 igual a 0. Y tras hacer todo el procedimiento, al final nos va a quedar x va a ser igual a 4 sobre 12. Y dado que podemos reducir los términos, nos va a quedar x igual a 1/3. Después aplicamos nuestro cambio de variable, que va a consistir básicamente en asignarle una letra nueva a y y a x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar lo que nos quedó de la suma de las ecuaciones y lo vamos a hacer de la siguiente manera: y más 1/3 va a ser igual a 0. 0 le vamos a asignar el valor de b, por lo que al hacer el cambio nos va a quedar que y va a ser igual a b menos 1/3. Lo mismo va a pasar con x. X quedamos que era igual a 1/3. Entonces, tras igualar a b y asignarle a b el valor de a, al final nos va a quedar que x va a ser igual a más 1/3. Y finalmente volvemos a expresar nuestra ecuación diferencial a como la teníamos en un principio, de esta manera. Y quedamos únicamente que vamos a sustituir las x por las a más 1/3 y las b por b y las y por b menos 1/3. Al final, lo que nos va a quedar, tras hacer todas las variables y darnos cuenta que podemos eliminar ciertos términos, nos va a quedar una ecuación así: 2a más 5b sobre 4a más b igual a derivada de b sobre derivada de a. Finalmente, pues volvemos a aplicar otro cambio de variable, esta vez por variables separadas. Vamos a asignarle nuevamente un valor a b. B va a ser igual a u por a. Y la derivada de b va a ser igual a derivada de u sobre derivada de a por a más u. Esto lo vamos a igualar a como nos había quedado la ecuación en el paso anterior. Para poder quitar algunos términos, en este caso el de a, vamos a dividir los términos de arriba y los términos de abajo entre a, para poder hacer la unidad y de este modo cancelar lo que vendrían siendo las a. Y nos va a quedar una ecuación de esta manera. Para poder pasar a las integrales, lo único que hacemos fue jugar con u. Este término lo movemos del otro lado para poder hacer lo que viene siendo pues la resta de fracciones, para que nos quede algo así. Posteriormente tenemos que tras cambiar términos, tenemos que 4 más u sobre 2 más u cuadrada por derivada de u va a ser igual a derivada de a sobre a.
Y finalmente le aplicamos lo que son las integrales. Aquí, bueno, pues únicamente es hacer el desarrollo conforme a las fórmulas, pero aquí le vamos a agregar un término nuevo que sería W y la derivada W. Esto para que podamos todavía comprimir aún más algunos valores que tenemos. Y finalmente pues agregamos los logaritmos para poder jugar otro poco con lo que vendrían siendo las términos y que no nos queden pues vaya tan largos, para que al final pues tengamos que la constante va a ser igual a un medio de logaritmo por b sobre a al cuadrado más b sobre a más 2. Todo esto es término más 7 al cuadrado tangente de menos 1 de todo este término menos logaritmo de a. Reaparecieron las b sobre a porque quedamos que las u's cuadradas, todas las u's iban a representar las b sobre a y nos quedaría finalmente así. En este siguiente ejemplo lo tenemos un poco más sencillo, dado que no tenemos que cambiar la ecuación original. Así nos queda más fácil para poder hacer la suma de los términos. Sin embargo, tenemos que seguir multiplicando por otro valor para poder cambiar los valores de más y menos, para poder de este modo hacer la unidad en el término que queramos eliminar. Tras hacerlo nos va a quedar una ecuación así. Y pues como en el ejemplo anterior, despejamos a x nos va a quedar que va a ser igual a 7 quintos. Para poder sacar el valor de y, únicamente sustituimos a x en la ecuación de abajo, que sería esta. Una vez sustituido a x y tras hacer pues todo el procedimiento, nos va a quedar que y va a ser igual a menos 11 quintos. Después realizamos un cambio de variable que va a consistir en renombrar nuestras variables. En este caso, para x lo vamos a igualar a 0, pero 0 le vamos a dar el valor de a, que al final pues nos va a quedar algo así. Lo mismo con y lo vamos a igualar a 0, pero a 0 le vamos a dar el valor de b, lo cual nos va a quedar algo así. Para el siguiente paso únicamente volvemos a expresar nuestra ecuación diferencial, ahora sustituyendo los términos de x, que quedamos que sería x igual a más 7 quintos, y también sustituyendo a b, o bueno, a y, que en este caso sería y igual a b menos 11 quintos. Y tras hacer la sustitución y algunas otras ecuaciones para poder eliminar algunos otros términos, nos va a quedar al final que db sobre da va a ser igual a 3 más b sobre a más 2b. Para el cuarto paso volvemos a hacer un cambio de variables por variables separadas. A b nuevamente le vamos a asignar que sea igual a u por a. Finalmente lo que nos va a quedar aquí es que la derivada de b va a ser igual a la derivada de u sobre la derivada de a por a más u. Y esto lo vamos a igualar a como nos quedó pues la ecuación al final de que hicimos todas, de que cancelamos todos los términos, Aquí, para poder quitar las a's, nuevamente vamos a dividir todos estos términos sobre a, tanto los de arriba como los de abajo, y tanto de las sumas de arriba como las de abajo. Al final nos va a quedar algo así. Derivada de u sobre derivada de a por a más u va a ser igual a 3 más u sobre 1 más 2u. Nuevamente volvemos a jugar con esta variable de la du, la pasamos del otro lado y tras eliminar algunos términos nos va a quedar de la siguiente manera. Du sobre da por a va a ser igual a 3 menos 2u cuadrada más sobre 1 más 2u. Para finalizar, únicamente hacemos las integrales de cada término. Tenemos que la integral de 1 más 2u sobre 3 menos 2u cuadrada por derivada de u va a ser igual a la integral de a sobre
a la integral de la derivada de dA sobre a. Al final, y tras aplicar los logaritmos, nos va a quedar el siguiente resultado, que quedaría logaritmo de 3 menos 2u cuadrada menos un medio logaritmo de 3 menos 2u cuadrada menos logaritmo de a igual a c, que sería nuestra constante, y este sería el valor de nuestra constante en el segundo ejercicio. Para el tercer caso de las ecuaciones, como en la primera la tenemos, corrida, únicamente lo que vamos a hacer es igualar a todos estos términos por dy. En este caso quedó 6x menos 3y más 5 sobre 2x más 5y menos 3 igual a menos dy sobre x. Volvemos a aplicar nuestro sistema de ecuaciones para poder conocer a y y para poder conocer a x. En este caso escogimos los términos de abajo para multiplicarlos por menos 3. En este caso se hizo la unidad con x porque nos quedó menos 6x más 15y más 6. Al final nos quedó 12 más 14, 12y más 14 igual a 0. Y aquí únicamente pues se hace lo que ya sabemos, que es despejar a y para poder conocerla. Al final nos va a quedar y igual a menos 7 sextos. Y para poder conocer a x únicamente sustituimos a x en el término por el que no se multiplicó. Al final x nos va a quedar x igual a menos 51 sobre 36, pero esto se puede reducir a menos 17 sobre 12. Posteriormente volvemos a realizar nuestro cambio de variable. Y nos va a quedar y igual a b menos 7 sobre 6. X nos va a quedar x igual a menos 17 sobre 2. Vamos a expresar nuestra ecuación diferencial, esta vez ya con los términos sustituidos, para que al final nos quede lo siguiente: menos 6 menos 3b sobre a sobre 2 más 5b sobre a menos 35a igual a menos dy sobre dx. Aquí volvemos a hacer un cambio de variable por variables separadas. Nuevamente tenemos que b va a ser igual a u por a. Al final esto nos va a quedar derivada de b sobre derivada de a igual a derivada de u sobre derivada de a por a más u. Y para finalizar únicamente volvemos a hacer lo que sería nuestro cambio de variable, sustituyendo a b por u. Al final nos va a quedar algo así: derivada de a sobre a igual a menos derivada de u por 2 más 5u menos 35 sobre 39 sobre 6 menos 3u menos 2u menos 5u cuadrada más 35u sobre 3a.